Nosotros hacemos juicios a partir de las apariencias y a veces hacemos juicios también a partir de la confirmación. Siempre buscamos el detallito para decir, ves, te lo dije. Desde la perspectiva psicológica revisamos este efecto que se llama efecto Pigmalión. Ah, canijo. ¿Qué es el efecto Pigmalión? Es uno de la máscara. ¿De quién es la máscara? Exacto. No necesariamente el juicio está aliado al juzgón. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a hablar de la gente juzgona, de la gente criticona, de la gente que te dice, mira, en mi humilde opinión, porque hoy vamos a desentrañar si es lo mismo juzgar que criticar. ¿Hay críticas constructivas? ¿Existen? ¿Cuál es la diferencia entre juzgar y criticar? Y dar una opinión. Yo A ver, tú que dime, conteste, sí, claro sí, que sí. Mira, juzgar quiere decir, si, está implícito si es bueno o malo, Perfecto. ¿no? Y criticar puede ser hablar de lo que hiciste. ¿Me expliqué? Sí. Entonces, acabas de decir que juzgar radica en decir si algo es bueno o malo, ¿no? Ajá. Entonces, yo pondría aquí que los juicios pueden ser negativos y O positivos, ¿correcto? Ajá. Ujú. Muy bien. ¿Tú, Vic? Yo diría que justo esta parte de juzgar implica poner un juicio de valor. O sea, establecerle un valor positivo o negativo. Regularmente tiene que ver con esta parte de mi propia perspectiva de la vida. Y a partir de esa perspectiva y de mis creencias y de mi educación y de mi bagaje cultural, pues yo hago juicios, ¿no? Emito juicios hacia los demás. Ahora, emitir juicios tiene sus consecuencias, ¿no? Y la crítica, la diferencia entre el juicio y la crítica es que la crítica suele ser un poco más objetiva, ¿no? O sea, regularmente la crítica pues ya tiene varios elementos. A ver, por ejemplo, Sí. un hombre mujeriego. Hazle una crítica y hazle un juicio constructivo. Oh. Mira, un juicio constructivo Ajá. sería, comprendo que tu naturaleza te lleva a explorar diferentes tipos de relaciones. Sin embargo, si yo puedo dar una crítica constructiva para tu vida, esto no te lleva a ningún lado porque no estás solucionando tu necesidad, porque la buscas en diferentes lugares y nunca la bonito. encuentras. Qué bonito. Suena bonito. Nada más que nadie habla así, pero bueno. No, bueno, pero Pero fue muy bonito. Nadie. Fue muy sí, y la bonito. crítica también creo que es sumamente necesaria. Sí. O sea, la crítica, por eso existen los críticos de cine, por eso existen los críticos de teatro, por eso existen los críticos de tal, porque necesitamos esa visión externa para mejorar hacia dónde vamos. Porque también los juicios, por ejemplo, nos ayudan a diseñar mucho mejor lo que viene. Totalmente. Ok. No necesariamente el juicio está aliado al juzgón, ni la Sí. crítica al criticón. Entonces Ok. creo que es bonito aquí empezar a desmitificar lo que venimos repitiéndonos, ¿no? O sea, que es, no, pues el juicio siempre tiene que ser negativo y es bien juzgón y es bien, o la crítica, no, pues es que es bien criticón y no sé qué, porque yo puedo ser una mujer crítica y puedo ser una mujer que hace juicios, pero mi juicio Ok. hacia Moni sería, por ejemplo, mi juicio, Moni me parece que es una mujer que desde su inteligencia logra sus objetivos y usa la ligereza de la comedia para andar por la vida. Dime qué tiene eso de malo. Nada, porque creo que fue la intención, o sea, fue No, algo porque es un muy juicio objetivo. positivo. Ajá. ¿No? Sí. Ahora bien, o sea, entre la crítica y la, ajá, es que como que luego Venga, se venga, confunde venga. mucho la crítica con juzgar. Sí. Una cosa es criticar quién eres y otra juzgar lo que hiciste. Sí. Ajá. Ajá, ¿o no? Sí, totalmente. A ver,
La frase "me siento juzgado" me lleva a sentir que los demás están haciendo una crítica destructiva o una crítica insidiosa Ajá. en mi persona y en mis acciones, ¿correcto? Sí. Entonces, desde ahí yo comienzo a sentir que todo está mal, que lo estoy haciendo mal, que de alguna manera no estoy cumpliendo expectativas, por un lado, que otra vez voy a fracasar, ¿no? Decíamos en el capítulo anterior, ¿cómo le haces para salir de la zona de confort? Pues bueno, primero enfrenta tu miedo. Si tu miedo tiene que ver con el juicio, leía justo antes de hacer este capítulo una historia de Teresa de Calcuta que se acercó a un sacerdote. Permíteme. Sí. Tere, Mi Tere, ¿no? que nos... Perdón. Adelante, Vic. Se acercó a... Ella se acercó a un buen hombre religioso a decirle entonces que ella se sentía juzgada y que tenía miedo de lo que la gente dijera acerca de sus acciones. Y entonces este buen hombre le dijo, mira, para evitar esa situación, yo te recomiendo que pienses que el único que te puede juzgar es Dios. Y a partir de ese momento ella dejó de ver a los demás como parte de este juicio social. Les dejó de dar importancia. Les dejó de dar importancia. Y entonces se dedicó a hacer lo que se le dio su Regalada gana. regaladísima gana. Eso es bien importante para los que estamos aquí en el estudio y para la banda que nos está viendo. El juicio es de quien lo emite. Claro. No es tuyo. El pedo viene cuando te lo compras. Ujú. Pero si la gente piensa que yo soy esto, lo otro, eso es de ellos. Claro. Totalmente. Al igual que el amor, al igual que el odio, al igual que el amor que yo siento por ti, es mi amor por ti. Si tú no lo correspondes... Exacto. Pues, Pues, qué mala onda, ¿no? No, pero al final es mi amor por ti. Y eso es algo... Jorge Bucay tiene dice en uno de sus libros, Jorge Bucay es un... es un psicólogo gestalt y tiene unos libros maravillosos. Sí. No me acuerdo si es en Cartas para Claudia o en alguna... Bueno, en Hojas de Ruta, ya sabes que son miles. Sí, Ajá. exacto. Dice, yo no vine a este mundo a llenar tus expectativas y tú no viniste al mundo a llenar las mías. Tú eres tú y yo soy yo. Si en el camino nos encontramos, será hermoso. Si no, no puede remediarse. Suena muy lindo, pero como diría Mónica Escobedo, nadie habla así. O sea, Nadie habla piensa así, pero si nosotros empezamos a hablar así y a pensar Claro. así, empiezas a impactar, Sí, aunque sea totalmente. uno. Ajá. Pero pues yo con ese uno me quedo. Prefiero impactar a uno que ser una pendeja más por el mundo. Totalmente. Qué fea palabra dijiste, Valeria. Es lo mismo que menga. Exacto. Y yo Oye, estoy juzgando tu forma de hablar, ¿te diste cuenta? Fíjate. Pero fíjate que acabo de hacer un juicio. Sí. Y acabo de criticar a los que no piensan como yo. Entonces, eso es bien importante. Claro. Porque entonces, como creo que la gente no piensa como yo, pues son... Exacto. Claro. Y Que ahí no. están mal. Ahí, mira, obviamente no. Y ahí- Y ahí es donde empieza el ayuda problema. mucho a hablar desde el yo, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva. Fíjate que salí en un programa y por favor, chéquenlo, después de que terminen de ver esto, chéquenlo. ¿Cuál? Un programa, sí, es un podcast que tiene Coco Celis, que es un comediante, Sí. y me invitó a platicar con él. Y entonces estamos platicando, pues, tranquilos. Chupando tranquilos. Chupando tranquilos, no todo tiene que dar a huevo risa, no porque seamos comediantes voy a tener que decir a cada minuto un chiste porque no soy tu bufón. Entonces estamos platicando, y Aquí en nos- edición pónganmele un gorrito, ¿no? Por favor, pónganmele un... y entonces estoy leyendo los comentarios y que de por sí es súper tóxica la gente mucha gente que escribe, ¿no? Y entonces comentarios así de, esta mujer es nefasta. Y ya me iba a enganchar y dije, a ver, yo no soy esa que está diciendo esta persona. Yo sé que no soy nefasta. La gente que me conoce diría todo de mí, menos que soy una mujer nefasta. Es más, no conozco a nadie que, bueno, sí, algunos, pero ni siquiera iría a decirles eres un nefasta. O sea, no. Entonces, como que me calmé muchísimo y dije, claro, este señor está frustradísimo y seguro hoy me tocó a mí, mañana le va a tocar a alguien más, Eso es y bien pasado le va a importante. tocar a alguien No más. es personal.
El rollo que te tira la gente, se los juro que no es personal. Claro. O sea, al menos que alguien te atropelle intencionalmente, pero Claro. ni así. Sí, No sé si ni así, ¿eh? Es que sabes qué? Que Pues, suena muy que, o romántico sea, lo que voy a decir, pero estos grandes íconos que han transformado la historia, ¿no? Como la Madre Teresa, como Gandhi, para algunos Juan Pablo II, que han hecho labores de perdón, sí. donde pues los han baleado, golpeado, y ellos van voluntariamente a decirte perdono, Sí. porque lo que hiciste no es hacia mí. Lo que hiciste lo estás haciendo hacia ti. Entonces desde ahí viene el cómo me trato, el juicio que tengo, ¿no? Claro. Es fuertísimo. Fuertísimo. De verdad es fuertísimo y es difícil de comprender porque cuando el ataque es directo, pues efectivamente es probable que no te estén atacando a ti, sino a algo que ellos ven en ti, que hay en ellos, Claro. y así un sinfín de posibilidades. Espejito, espejito. ¿No? Pero es importantísimo. Y ahora, hablando de este tema de los juicios de valor, como es completamente subjetivo, hay diferentes formas de revisar el juicio. Porque hay, por ejemplo, una orientación del juicio desde la afinidad. Es decir, cuando yo empato contigo, pues entonces eres mi amigui, mi cuati, ¿no? Lo pasamos bien, está increíble, pero cuando no, entonces empiezo a poner barrera y desde ahí te puedo juzgar porque no somos afines mentalmente y no le vamos al mismo equipo, no tenemos la misma forma de trabajar, etcétera, etcétera. Y eso es importantísimo. Esto sucede mucho en el trabajo y ahorita vamos a revisar un tema importantísimo que sucede con estas situaciones porque resulta que hay un efecto que se da desde la perspectiva psicológica. Revisamos este efecto que se llama efecto Pigmalión. Ah, canijo. ¿Qué es el efecto Pigmalión? Es uno de la máscara. ¿De quién es la máscara? Exacto. ¿Quién es la máscara? No tengo Yo creo que la idea. máscara es Mónica Pigmalión. Escobedo. No tengo idea. Pigmalión. del Ahorita lo efecto vamos a revisar. Pigmalión. El efecto Pigmalión tiene que ver con el resultado que se genera a partir de las creencias del exterior. Pero bueno, vamos viendo. Otra de las formas de sesgar esta información o de emitir el juicio es a través de atribuciones. Es decir, yo te atribuyo a ti cierto poder, ¿no? de ciertas cosas. Entonces, desde ese lugar, pues ya te empiezo a juzgar, ¿no? Que ahí me gustaría sumar, perdóname, Sí. pero eso es bien importante. Los juicios, por ejemplo, que radican en personas como gobernantes, Ujú. como... Esos juicios son juicios válidos porque una sociedad los aprueba, Sí. ¿no? Como, entonces el presidente, algo, Entonces, esos son el tipo de juicios que están apoyados por una sociedad. Correctamente. Ok. Luego viene el juicio de apariencia. Y creo que este es el más común en sociedades como las nuestras, ¿no? Me refiero a muchas de las sociedades, porque a lo mejor en algunos países de Europa no se da tanto este tema del juicio por apariencia, pero en América Latina sí, en Estados Unidos sí, y en estas O sociedades... sea, que te digan, ay, oye, como que embarneciste en la pandemia. Un poco, ¿no? sí. ¿Por Más qué bien nos es gusta como tanto? te ves, como te ves te juzgo. O sea, Como te ves si te eres, trato. Acabo de ver un documental, una talk que recomiendo muchísimo, una chava que se llama Carolina del Real, Ok. que tiene VIH, vive con VIH, y entonces ella dice, nunca le atinaron a que yo tenía VIH porque soy rubia y porque vengo de una escuela Ah, ya sé quién privada. es, una argentina. Chilena. Chilena. Que vengo de una escuela privada Sí. y porque vengo de una familia tal. Sí. Entonces nunca consideraron. Y solo he tenido 2 novios. Entonces nunca Pero consideraron. uno era rockero, amiga, date cuenta. Y justo quien ¿Quién- y le quién transmite Es el que no. el espiritual. el espiritual. Entonces, bueno, pero ahí todo es ¡Qué un juicio. fuerte! Entonces, Sí, no, véanla, está el buenísimo. padre le dice al doctor, al último doctor, le dice, oye, si no le atinas a lo que tiene mi hija,
te mato. O sea, estoy ya todo mal. Llevaba 1 año en hospitales y ella ya estaba en fase de SIDA. Entonces, claro, en el momento en el que le dicen, bueno, hagámosle todas las pruebas, y en ello entra la prueba de Elisa, dice, es que es VIH positivo y ya está en fase de SIDA. Y ahí Fuerte. dicen, ustedes creen por su juicio y por su crítica que personas como yo no podemos tener VIH. No podemos, no nos pueden transmitir. Y sí, porque el VIH no discrimina. Claro. Entonces, es exactamente eso, creo, ¿no? Hacia Sí, allá va. sí, Como, exacto. como te ves, entonces como eres güerito tienes dinero, y entonces como eres morenito, y entonces Totalmente. O como te ves pues mal vestido, entonces no tienes dinero y entonces... El clásico de vino a comprar un auto, ¿no? Traía su sombrero, una mochilita miles de historias. feíta, y entonces un vendedor lo hizo a un lado y le pidió que se fuera y el señor traía 500,000 pesos en su mochilita para comprar un coche en ese pinche instante para llevárselo a su casa. True story. ¿No? Y es una realidad. Entonces nosotros hacemos juicios a partir de las apariencias y a veces hacemos juicios también a partir de la confirmación. Siempre buscamos el detallito para decir, ves, te lo dije. Te dije que, híjole, es que justo eso es lo muy que... de los padres, ¿no? Exacto. Te dije que iba a pasar. O sea, cualquier detallito es, te dije que eso es lo que siempre haces. Así es como eres tú. Con cualquier pequeño error ya te están juzgando por lo que ellos creen que eres o por lo que te quieren hacer creer que eres para confirmar sus propias teorías. Esa es una forma. El prejuicio de género, que ya lo conocemos, ¿no? Y que ahora se ha extendido no solo a la parte del género, sino al tema de las preferencias y al tema de la identidad, ¿no? O sea, ¿cuántos juicios se hacen a partir de la identidad sexual en estos tiempos? ¿No? O sea, si alguien decide o se entera en el proceso que habita el cuerpo de un hombre o de una mujer, pero se siente lo contrario, entonces ya es un juicio de, ay, no, está loco, ¿qué le pasa? ¿O qué le pasa a esta loca? Etcétera. Y creo que es importante, este programa me parece maravilloso para que la gente comience a darse cuenta que a través de los juicios logramos la separación y que lo que quieren muchos de los gobiernos es separarnos. Sí. Y que venimos a esta vida a estar unidos y a comprendernos y a acompañarnos. Creo que es importante. Pero bueno, también existen otro tipo de juicios que los revisaremos Más con el adelante. paso del tiempo. Pero bueno, regresemos al efecto Pigmalión. Por favor. ¿Qué se imaginan que es? El efecto Pigmalión, pues surge en la antigua Grecia como una mitología, porque resulta que Pigmalión era un rey que además era escultor. Entonces Pigmalión se enamora de su escultura, de una escultura. Él se había prometido casarse, pero sí y solo sí era una mujer perfecta. Entonces esculpe a la mujer perfecta. Y esta mujer perfecta, pues está ahí y él la trata como si fuera una mujer. Y la desea tanto que se convierte en realidad. Es como la historia de Pinocho. Más o menos, sí. pero de ahí viene un poquito esta situación. Esta mujer cobra vida y entonces de ahí surge este efecto Pigmalión, que tiene que ver con la fuerza con la que deseas las cosas para lograr lo que quieres. Okay. Pero resulta que este efecto Pigmalión tiene también sus desventajas, porque pues, depende de los juicios internos y de los juicios externos. Es decir, en los ambientes de trabajo, por ejemplo, cuando tu jefe te trata bien, te sonríe, acepta tus ideas, etcétera, etcétera, pues te hace sentir que vas por el camino correcto y desde ese lugar pues ya te sientes empoderado, ¿no? Uh-huh. Pero si de alguna manera tu jefe siempre rechaza tus ideas, siempre te maltrata, te ve diferente que los demás, pues entonces ya empiezas a sentir que no vas por buen camino. Claro. Y entonces empiezas a irte por el lado negativo, a alimentar toda la parte de los miedos que tienes acerca de tu propio ser. Y entonces, pues ahí el resultado es darle fuerza a la fantasía catastrófica y llevarte al autosabotaje. Entonces, el efecto Pigmalión tiene que ver justo con nuestras ideas acerca de otros, ¿no?
¿Cómo influyen estas ideas en las acciones de otros o en nuestras propias acciones? ¿Cómo impactan estas acciones en las creencias propias o en las creencias de los demás? ¿Y cuáles son las causas? ¿Qué generan, pues? O sea, ¿qué acciones generan en los demás? Y cómo se refuerza la creencia. Es decir... No, pues es que eso ya es meternos a otro capítulo. Sí. O sea, ya sería como o sea, es meternos. Bueno, es solo revisar un poquito ese tema, ¿no? O sea, para darnos cuenta que a través de nuestros juicios, a través del qué le decimos a los demás, podemos lograr cosas maravillosas o podemos lograr también cosas desastrosas. Y el impacto. Exacto. Pensar, hay un ejercicio muy lindo que les recomiendo, que es un día de tu vida, experimenta que a cada persona que cruces con la mirada lo bendigas en silencio. Y entonces, desde ahí empiezas a trabajar que tu juicio sea, aunque no te caiga bien, aunque te acabe de pitar el coche, aunque te acabe de gritonear, aunque todo, sin profundizar tanto, sea te bendigo, carnalito, te bendigo, carnalito, te bendigo, carnalita, que tengas buen día, todo en silencio. Exacto. Todo en silencio, no decirlo. Reentrenar para que el juicio que tengas sobre el otro sea chingón. Sí, en resumen, el tema de Pigmalión... Por eso tienes tu piel bien bonita. Exacto, porque piensas bien bonito. Piensas bien padre. El efecto Pigmalión tiene que ver con esta profecía autocumplida. Es decir, si yo me creo que las cosas van a suceder y yo me mantengo firme... O sea, simplificándolo, es un decreto. Sí, es un decreto. Pero también es la forma de influenciar en los demás. Y entonces esto que acabas de decir me parece maravilloso porque puedes ir influenciando en los demás justo desde tus juicios o desde tu ausencia de juicios. Justo desde esta parte de decir, te bendigo. Lo voy a hacer con los haters, que Sí, casi no tengo Casi haters no porque los bloqueo, todos están bloqueados. Y entonces, claro, oye, Sí tengo tan escondidos. son mis redes sociales y yo los escondo, pero voy a hacer eso, fíjate. No, que pinche vieja mamona, ni me conocen, entonces nada más voy a decir, que Dios te bendiga, que encuentres luz. Exacto. Block. Sí, yo siempre he Block dicho, user. tiene muchos años que hago eso. Y hay momentos en los que sí digo, no, esto sí yo tengo que llevar a mi proceso terapéutico y ahí voy. Me cuesta un montón. Yo, cometo errores todas las semanas, pero lo importante es detectarlas. O sea, decir, exacto. Chinga, la volví a cagar en el mismo lugar, con el juicio, ¿no? Volví a hablar mal de alguien, volví a criticar a alguien, volví a ser chismosa, Entonces, en el momento en el que lo detectan, en ese momento se disuelve, porque hay aceptación. Y eso está chido. Exacto. ¿No? Algo que quiera comentar, alguna frase que se le ocurra a usted en este momento. Pues nada, Sí. Yo te la digo en español y tú la dices en inglés. No, pues si tú eres la del inglés. Pero yo la digo en español y en inglés. Yo te la voy a decir en español y tú eres mi intérprete simultánea. Ok. Si cambiamos los juicios, If we change our judges, cambiamos quienes somos. Pero we change who we are. Es verdad, si cambiamos a los jueces, dijo. Si cambiamos los juicios, cambiamos quienes Y somos. we change the juices. Si cambiamos los jugos, también cambiamos lo que somos. A ver, ahora, ¿Otra? yo tengo una en español y tú la dices en inglés. Vázquez. Corrige al sabio y lo harás más sabio. Corrige al necio y te lo echarás de enemigo. Adelante, Valeria, estás en vivo. Lean los subtítulos que van a ver aquí abajo. Muchísimas gracias por un capítulo más de La Caja de Luz. Que sus juicios sean para impactar de manera positiva al otro, a ustedes mismos. Y un besote. Gracias.